En Galdácano teníamos entonces, te estoy hablando ya de la época de los 20, cuando la dictadura de Primo de Rivera. Si quieres, dos grupos políticos. Uno, el nacionalista, que ya había evolucionado bastante desde... ya tenía una fuerza importante el nacionalismo en esa época. Y el otro, había un conglomerado que llamaban la Liga. La Liga, se habían agrupado en la Liga conservadores, tradicionalistas, en fin, tenían la Liga. Teníamos el Bazzoki. El Bazzoki estaba, no sé si has conocido tú, en la Roja. Estaba la Casa Roja, que pegaba al frontón estaba la Liga. La Peña era la taberna de Aguirre. Y junto a aquello había, dando una vuelta, rodeando el frontón, estaba la Liga. Y enfrente estaba la Casa Roja, el Bazzoki. El Bazzoki estaba en la parte de arriba, en la parte de abajo había una taberna, y en la arriba el esto. Yo era secretario del Bazzoki. Al final de los años 20, estoy hablando de los años 20, pero al final de los años 20, comienzos de los 30, más bien, ¿no? Habría sido yo secretario del Bazzoki. Entonces me llega la guerra. Para la guerra, el Partido Nacionalista se encuentra en una encrucijada. Se encuentra en la encrucijada de que la República había tenido una etapa muy mala, donde había habido levantamientos, muertes, habían matado a cantidad de gente, curas, esto, y tenía mal eso. El Partido Nacionalista aquí se cuidó de organizar la propia defensa de todos los centros estos para que no pasara nada, y ya se ocurrió. Y claro, el Partido Nacionalista, había una división interna de los más avanzados, decían, pues bueno, pues aquí vamos por el camino con la República, ¿no? Y había mucha gente que pensaba también que se podía quizás sacar más tajada por el otro lado. Entonces duró mucho tiempo el partido, duró mucho tiempo en decidirse, lo menos un par de meses. Si no fue un par de meses, un mes largo sí. La decisión del partido, pues claro, como decía, había habido conversaciones por parte de los dirigentes del partido, había habido conversaciones con los sublevados, que claro, pero llegaron a la convicción de que por ahí, que los sublevados no estaban dispuestos a conceder nada, y esto, que no estaban dispuestos a conceder. Entonces, para el partido se le dio eso de que tenía que tomar una decisión ya, porque era urgente, y entonces se decidió por esto. La petición que hacía el partido era que se aprobara el estatuto. Se aprobara el estatuto para esto. Efectivamente, los republicanos se comprometieron a que el estatuto se aprobaría. Y así se decidió el partido. Entre la declaración de la guerra y la decisión del partido, ¿qué pasa? Pues que los franquistas habían tomado Guipúzcoa, la mayor parte de Guipúzcoa, y parte de Álava, y estaban ya. Y no avanzaron porque tenían necesidad de luchar en otros frentes. Las fuerzas estaban para otras partes, pero si en ese momento avanza, pues no sé lo que hubiera pasado, pues porque aquí no había organizado nada. Los partidos habían organizado cada uno sus batallones, de forma independiente. Había batallones socialistas, comunistas, anarquistas, nacionalistas, había de todo, pero sin ninguna conexión entre ellos. Luchando cada uno, coño, que me avanzan por ahí, pues allá voy yo, allá voy a luchar contra esto. Y gracias a que entonces los franquistas pues no tenían fuerzas tampoco para seguir hasta aquí, porque las fuerzas las tenían ocupadas por otros. Entró enseguida en Sebastián. Primero ocuparon los republicanos, pero enseguida entraron los otros, porque enseguida cogieron Irún y enseguida se presentaron esos los comunistas, los anarquistas, todo aquí con sus camiones y esto, ¿no? Y claro, pues eso era un desastre. Entonces el problema que le presentaba al partido era que tenía que hacerse cargo de esto, porque en cuanto
a fuerza era el partido que más fuerza podía llevar. Entonces no tenía más remedio que hacerse cargo de todo. Entonces fue cuando nombran a Aguirre presidente, se forma un gobierno con los republicanos y socialistas y se trata lo primero de organizar el ejército. Los catalanes habían conseguido el suyo, sí, y el estatuto de aquí se aprobó por fin, pero un estatuto que lo preparó Prieto, de acuerdo con el partido, claro, para que se aprobara en Cortes, porque el problema era que se aprobara en las Cortes. Y el estatuto para aquí se aprobó en las Cortes de Valencia, estando el gobierno ya en Valencia. Se acordó ya, pues fíjate, tarde.